Buenas noches. Soy el inspector Bigotudo, especialista en misterios. Todos los pueblos del mundo tienen sus propias historias fantásticas. Cada uno tiene sus características únicas. Pero en el siglo XXI hay cada vez menos lugar para lo mágico y lo misterioso. Las noches están iluminadas. Los monstruos huyen de las grandes ciudades y la ciencia tiene una explicación para casi todo. Después de tantas aventuras, ya estaba decidido a retirarme. Pero ocurrió algo inesperado. En una noche como esta, en un anticuario como aquel, encontré un viejo libro que cambió mi vida. Ese libro hablaba de una lejana ciudad donde todavía podían encontrarse todo tipo de misterios, fantasmas, monstruos, tesoros enterrados. Teníamos que conocer esa ciudad. ¡Corre, sabueso, que el viaje es muy largo! Buenas noches, inspector Bigotudo. Yo soy su guía y le ayudaré a conocer la ciudad de Rosario. En la década del 50, un hidroavión de Aerolíneas Argentinas unía el hidropuerto de Buenos Aires con la ciudad de Asunción del Paraguay, con escalas en Rosario, Corrientes y Formosa. Los pasajeros de este cómodo, veloz y moderno transporte acuatizaban en la estación fluvial en pleno centro de Rosario. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 1957, este servicio dejó de funcionar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué aerolínea de Morondanga? ¡Quiero el libro de quejas! Atento, mi fiel sabueso. Esta debe ser la ciudad de la que habla el libro. La misteriosa Rosario de Santa Fe. Estimado inspector, debo informarle que la ciudad de Rosario es una ciudad joven. No fue fundada en el 1500 como las ciudades de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Comenzó siendo un caserío en un lugar de paso que fue agrandándose hasta ser reconocida como ciudad en 1852. Gracias, libro charlatán. Pero ahora tengo cosas más importantes de qué preocuparme. Vamos, sabueso. En lo alto de esa torre tendremos un mejor panorama. Usted se encuentra ahora sobre el Palacio Fuentes. Construido entre 1922 y 1927, fue el punto más elevado de la ciudad
Y tiene un reloj de 4 cuadrantes cuyas campanas imitan a las del Big Ben. Rosario posee muchos edificios de gran valor arquitectónico en variados estilos. Las modas llegadas desde otras partes del mundo fueron adaptadas creando un paisaje irrepetible donde todo se mezcla. Art Nouveau, Art Déco, modernismo, academicismo, eclecticismo. El arquitecto catalán Francisco Roca construyó entre 1910 y 1915 5 de los edificios más bellos de Rosario en estilo modernista. El edificio Remonda Montserrat, también conocido como el Palacio de los Dragones, el Palacio Cabanelas, la Confitería La Europea, la Asociación Española de Socorros Mutuos y el Club Español. Todos estos edificios presentan una formidable capacidad artesanal en el trabajo del hierro, el uso de azulejos, mosaicos, vitrales con una ornamentación que aprovecha motivos zoomorfos, antropomórficos y heráldicos. Pero no seas pavote. Es solo un rayo. ¿Sabías que el cielo es muy importante en todas las culturas del mundo? Ahí viven las estrellas que nos dicen el futuro. Allí vive la luna. ¡Ay, la flauta! El cielo se nos viene encima. Más de una vez el cielo sobre Rosario ha cambiado de forma y color, haciendo sentir a los pequeños habitantes de la ciudad el peso de sus caprichos. En la noche del 9 de septiembre de 1856, la ciudad fue azotada por un terrible huracán. El silencio de la ciudad fue interrumpido por un ventarrón que hizo presumir a los pocos transeúntes que circulaban por ahí que algo malo iba a pasar. El viento se hacía cada vez más intenso y el cielo comenzó a oscurecerse de manera alarmante. Los marineros decían que se trataba de algo sobrenatural. Los campos fueron arrasados por completo, los árboles arrancados de cuajo. Gran parte de la ciudad fue devastada. Decenas de marineros e isleños desaparecieron por el vuelco de sus barcos. El miedo se apoderó de todos. Al bramido de la tempestad se sumaba el quejido de las campanas de la catedral en horrenda armonía, sumiendo a los pobladores en el terror. 70 años más tarde, en marzo de 1936, un cielo completamente negro se extendió por 15 días. Parecía anunciar otra tormenta monstruosa. Pero un viernes cerca de las 14 horas, ese manto negro comenzó a caer lentamente sobre la ciudad en forma de polvo de un color gris claro, que cubrió calles y techos, árboles, sombreros, cabezas y ropa de todos los que circulaban por las calles. Se trataba de la erupción del volcán chileno descabezado, que cubrió con sus cenizas el cielo de gran parte de nuestro país. La lluvia de cenizas duró 5 días y pasada la primera sorpresa, la gente comenzó a almacenarla en recipientes. Las prácticas amas de casa rosarinas comenzaron a usarlo como polvo limpiador para pulir ollas y cacerolas. Querido amigo, parece que el peligro ya pasó. Ahora yo me pregunto, ¿en qué lugar de esta ciudad podremos conseguir un buen sándwich de milanesa? Sabueso, nuestra cena deberá esperar. El deber nos llama. Este túnel sí que parece misterioso.
En Rosario se cuentan muchas historias sobre túneles secretos. Algunos son reales y otros son misteriosos. Mientras los rosarinos caminan por las calles lo más tranquilos, bajo sus pies existe un mundo subterráneo. Cuentan unas señoras que una noche saliendo de ver una zarzuela en el Teatro El Círculo, vieron salir a un hombre rana de una boca de tormenta. Otros cuentan que existe un túnel por debajo de la calle Moreno uniendo la antigua jefatura y el palacio de tribunales que servía para transportar a peligrosos criminales. Pero la historia más misteriosa cuenta que un túnel unía un embarcadero en las barrancas del río con el sótano del edificio de la empresa Rosenthal de la Bajada Sargento Cabral. Dicen que los zampones de los años 30 usaban este túnel para contrabandear mercancías. Hace unos años, unos albañiles que trabajaban en ese sótano dijeron haber escuchado extraños sonidos provenientes de una puerta tapiada que sería la entrada del túnel. Actualmente, el único túnel oficial de la ciudad de Rosario es el Arturo Illia, construido a principios del siglo XX por los ferrocarriles argentinos. ¡Mamita querida! Cuidado, inspector, o no llegará a ver el próximo amanecer. Libro parlanchín. Si ese tipo no es sospechoso, yo dejo de llamarme Inspector Bigotudo. Alrededor de 1910, en el cruce de las calles Salta y Avenida Castellanos, en un extremo de la Quinta Sanguinetti, 400 metros detrás de la Escuela de Aprendices del Ferrocarril Central Argentino, se encontraba el barrio La Lata. Justo en el centro de ese barrio se había formado una pequeña laguna ovalada de unos 10 metros de largo por 4 de ancho y 2 de profundidad. Contaban los lateros la leyenda de que cada noche de invierno, cuando daban las 12, llegaba un individuo jorobado, rengueando y dando gritos guturales. Se zambullía en aquella laguna y durante media hora quedaba sumergido en el agua. Luego el agua comenzaba a hervir. Producía remolinos, olas y humo. Más tarde reaparecía, completamente seco, altivo, gallardo, y se iba cantando. Los vecinos asustados espiaban desde sus casas, convencidos que se trataba del mismo Mandinga. De ahí su nombre, la Laguna de Mandinga. Y las comadres del barrio usaban esas aguas sulfurosas para sus hechizos. Muy apropiado, amigo perruno. Después de tantos sustos, vamos a relajarnos viendo una película. ¿Sabía que Rosario fue la primera ciudad de la Argentina en tener una proyección de cine? Fue en marzo de 1896, solo 4 meses después de la primera función de cine de la historia mundial realizada por los hermanos Lumière en París en diciembre de 1895. Se realizó en la carpa del circo Frank Brown, ante un público asombrado por la novedad. Luego, varias salas de proyección comenzaron a aparecer en la ciudad. Algunas compartían pantalla y escenario, donde entre película y película se realizaban obras de teatro y musicales. Otros lugares de proyección en el Rosario a principios del siglo XX eran bares cerrados y al aire libre donde la gente podía comer y conversar mientras se proyectaban las películas. Muchas veces las plazas de la ciudad y hasta la montañita del Parque Independencia se convirtieron en cines. En las décadas del 40 y el 50 funcionaron en Rosario 56 salas de cine. Se edificaron salas grandes como palacios con hermosos diseños. Ir a esos cines era toda una ceremonia. Cuando no existían la televisión ni la internet, el cine era el espectáculo más popular. Todo el mundo,
ricos y pobres iban varias veces por semana a ver películas de amor, de cowboys, de risa, de piratas o de guerra. A partir de los años 70, la gente dejó gradualmente de ir al cine para quedarse en su casa a mirar televisión. Las salas comenzaron a cerrar y a convertirse en playas de estacionamiento, templos evangelistas o directamente fueron demolidas. Y las imágenes y figuras, al quedarse sin pantallas, vagabundean desde entonces como fantasmas por la ciudad. ¡Ufa! Es que nada se queda quieto en esta ciudad. A ver, libro sabiondo, quiero que me digas dónde puedo comprar un sándwich de milanesa. ¿Me podés decir dónde puedo comprar un sándwich de milanesa? El arquitecto Ángel Guido, uno de los autores del Monumento a la Bandera y otros importantes edificios de la ciudad, presentó en 1928 un interesante proyecto para la sede del Correo Central. El edificio, coronado por tres grandes figuras que representarían el comercio, la ganadería y la agricultura, alcanzaría los 75 metros de altura. Pero en 1935, y con las obras muy avanzadas, la iglesia presentó una queja al Ministerio de Obras Públicas de la Nación argumentando que el edificio del correo no podía ser más alto que los campanarios de la Casa de Dios. ¿Y qué cree que sucedió? El ministerio mandó a desmantelar la parte superior de la construcción, operación que resultó más cara que la finalización de la obra como se diseñó originalmente. Manteniendo la estructura inferior, la edificación se reformuló para convertirse en el edificio de correos que conocemos hoy. Ah, no. Estos misterios ya me tienen cansado. Me quiero ir con mi mamá. Ah, por supuesto, el famoso monumento a la bandera, símbolo de esta ciudad. Vamos a conocerlo. Pero espere un momentito, inspector. Hay una cosa que tiene que saber. ¿Vos, libro? Mejor quédate callado un ratito. Desde 1870, los vecinos de Rosario comenzaron a pensar en construir un monumento para recordar el lugar donde se enarboló por primera vez la bandera argentina. Pero muchos problemas los hicieron esperar hasta 1957. En febrero de 1812, el general Manuel Belgrano tenía órdenes de vigilar la ribera del Paraná para evitar incursiones realistas. Cumpliendo con esta misión, creó dos baterías, Libertad e Independencia. Una del lado de Rosario, junto a la catedral, y la otra cruzando el río en la isla El Espinillo. La bandera nacional se enarboló por primera vez en el lugar donde hoy se encuentra emplazado el monumento. En 1872, el ingeniero Nicolás Grondona, con un grupo de ciudadanos, promovió la construcción de dos pirámides recordatorias, una en la isla y otra en tierra firme. Solo pudo ser construida la de El Espinillo, pero una gran crecida del río se la llevó en 1879. En 1910, para el centenario de la Revolución, el gobierno nacional aprobó el presupuesto para la construcción de un monumento a cargo de la escultora tucumana Lola Mora. La escultora viaja a Italia desde donde envía sus obras en barco. Distintos problemas hacen demorar nuevamente su concreción y en 1928 se anula el contrato
y Rosario se quedó una vez más sin monumento. Ese mismo año se llamó a un concurso de proyectos donde se presentaron artistas nacionales y extranjeros. El jurado declaró el concurso desierto. Parecía que Rosario nunca tendría su monumento a la bandera. Finalmente, un nuevo concurso en 1943 permitió el comienzo de obras del proyecto Invicta de Ángel Guido y Alejandro Bustillo con un plazo de 2 años. La obra comenzó e iba a buen ritmo, hasta que la escasez de materiales, la inflación y otros problemas económicos demoraron su inauguración durante 14 años. Estimado camarada, ¿sabías que el agua es considerada un elemento purificador en muchas religiones? También se le adjudican poderes espirituales en muchas mitologías que tienen sus dioses acuáticos. El río Paraná estuvo ahí antes que todo. Multiforme y poderoso, se mantuvo en un movimiento persistente durante siglos, compitiendo con la tierra y agrandando su cauce hacia el Río de la Plata. En su recorrido de 4.700 kilómetros, atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina. Después del Amazonas, es el segundo río más largo de América. Encantados por su inmensidad, los guaraníes lo designaron Paraná, que en su lengua significa parecido al mar. Si bien este coloso colorea el paisaje con su espeso líquido, similar a una chocolatada infinita, su inconfundible color se explica por su inmenso caudal y por algunos minerales contenidos en sus aguas, como el yodo. También es un lugar de encuentro social. Cuando viene el calor, tanto ricos como pobres se encuentran metiéndose al agua como peces. Durante 200 años, los rosarinos se han empecinado en gobernar al genio del agua mediante múltiples artimañas y desarrollan muchas actividades que dependen de él. Practican deportes, lo cruzan y explotan sus profundidades, olvidando que su cuerpo líquido es inabordable, libre, poderoso. Porque con el ímpetu y la habilidad de un gigante, el Paraná encuentra la manera de transcurrir misteriosamente, modificando la vida de los rosarinos. Ahora estamos en el extremo norte de la ciudad. Según el mapa, esta debe ser la playa La Florida. Pero tenga usted cuidado, señor Bigotudo. Si mis páginas se mojan, todos estaremos en problemas. Alrededor del año 1900 podía verse frente a la actual bajada Puccio, a solo 40 metros de la orilla, la isla de los Bañistas. Se trataba de una isla aluvional, como todas las del Paraná, formada por el propio material de acarreo del río. Tenía una longitud de poco más de 800 metros y un ancho aproximado de 80.
La cubría una vegetación espesa de alisos y estaba poblada de pájaros. Sus orillas eran un verdadero refugio de canoas, lanchas y veleros. Un inmigrante italiano de apellido Filippini construyó allí una finca de madera elevada sobre pilotes. La finca Filippini recibía gran cantidad de visitantes los fines de semana. Los bañistas llegaban hasta el pueblo Alberdi en tranvía y eran trasladados hasta la orilla en volantas y desde allí a la isla en una balsa. Allí se servían bebidas como la chinchivira, cerveza, vino y galletitas marca Campo. Se escuchaba música bailable y óperas, y también se podían organizar fiestas en la isla. Con el correr de los años, la diversión y las reuniones se dieron paso a las industrias areneras que fueron rellenando el canal de navegación. Más tarde se convirtió en depósito de basura y desechos industriales que terminaron rellenando el canal, anexando su superficie a la tierra firme. Así desapareció Isla de los Bañistas. ¡Ufa, otra vez! Más agua y más misterios. Volvamos a tierra firme. La noche todavía es joven, inspector. Los misterios no terminan aún. Usted, cállese la boca. Villa Hortensia fue a principios del siglo XX un lugar majestuoso, escenario de reuniones y fiestas elegantes. Por distintos problemas económicos y sociales quedó vacía y abandonada. El vistoso caserón desolado no pasó desapercibido para unos ladrones que violentaron la mansión para llevarse las pertenencias que aún quedaban allí. Pero fue entonces cuando las luces comenzaron a encenderse y a apagarse, a pesar que la casa no tenía luz eléctrica, y se encontraron con la imagen de una mujer furiosa que les arrojaba fuego por los ojos. ¿Quién más podría ser que el fantasma de doña María Hortensia tratando de defender lo que había sido su hogar? Es por ello que para aliviar su pena y liberar a los vecinos de semejante presencia fantasmal, se cumplió con el deseo de Hortensia y la mansión fue reciclada y nuevamente habitada. El fantasma de Hortensia no se ha vuelto a manifestar. ¡Ay, qué julepe, Pepe! Ahora sí me gustó la cosa. Seguro que tienen que haber más historias de fantasmas en Rosario. El Teatro El Círculo fue inaugurado en 1904 con el nombre de la ópera. El majestuoso edificio brilló esplendoroso como centro de la actividad cultural de la ciudad hasta 1943, cuando fue clausurado y estuvo a punto de ser demolido. El teatro se mantuvo cerrado y vacío hasta su reapertura unos años después. Pero ahora el teatro tenía un nuevo habitante. El fantasma de Luisito. Luisito había sido boletero y acomodador en el Teatro La Ópera y dicen que cuando el teatro cerró, él se quedó a vivir en su interior. Los empleados actuales del teatro dicen que se les aparece frecuentemente en la zona de boleterías o haciendo crujir los pisos de madera de los palcos. Gracias al mapa nos escapamos del fantasma de Luisito, pero según el mapa, en este museo también hay un fantasma. Me parece que el inspector se hace el valiente, pero es un gallinita. ¡Cállese la boca! ¡O le arranco todas las hojas!
sabes, noble sabueso, este lugar está lleno de cosas bellas. No hay lugar aquí para el terror. El Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino fue inaugurado en 1937. En su colección aloja importantes obras de artistas nacionales e internacionales. Sus paredes y galerías han visto desfilar a varias generaciones de rosarinos. Pero hoy, los guardias de seguridad aseguran que por las noches un fantasma deambula por sus pasillos. Los conocedores aseguran que se trata del alma en pena de un pintor cuya obra fue ignorada por los curadores de su época y que ahora reclama atención moviendo los cuadros del depósito y asustando a los empleados. Ya falta poco para que amanezca. Si me preguntas a mí, ya tuve suficientes sustos por una sola noche. ¿Por qué no nos vamos a buscar ese sándwich de milanesa que me muero de hambre? Ya estoy viejo para tanta acción, pero ¿qué hace este inmenso parque en el medio de la ciudad? El Parque Independencia se inauguró en 1902 y actualmente cuenta con 126 hectáreas. La construcción del lago y la montañita fue llevada a cabo por los presos de la cárcel local. Por ese entonces cumplían labores de mantenimiento en distintas plazas y parques de la ciudad. Según narran las crónicas de la época, no hubo disturbio alguno y ninguno intentó fugarse. Su montañita es la única elevación topográfica de esta llana ciudad y en su cima solía funcionar un bar amenizado por orquestas en vivo y también se proyectaba cine. En la década del 30, el Parque Independencia se convirtió en un improvisado circuito automovilístico, experiencia que fue interrumpida por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1913 se instala la confitería El Pabellón de las Flores, que se construyó sobre una elevada plataforma frente al extremo sur del lago. Fue lugar de encuentros románticos ocasionales, baile, juegos de azar, etc., por lo que se reiteraron las denuncias por hechos inmorales. Fue demolido en la década del 40. ¿Con qué esas tenemos, viejo cobarde? Gracias, noble cuadrúpedo. Te debo la vida. En el año 1900 se inauguró el Jardín Zoológico. Contaba con gran variedad de animales, la mayoría donados. Hasta su desaparición a fines de los 90, albergó todo tipo de especímenes exóticos y de la zona. Cuando Rosario era solo un pequeño caserío, la fauna autóctona compuesta por ciervos, aves, reptiles, zorros, pumas y roedores convivía con los lugareños. Entre 1857 y 1858, Rosario fue víctima de una gran inundación que arrastró grandes camalotes a sus costas.
Estos trajeron consigo una insólita variedad de criaturas, ciervos, jabalíes, una gran cantidad de víboras y otras alimañas. Pero lo más llamativo fue la incursión de un gran puma en la Laguna Sánchez, donde hoy se sitúa la Plaza Sarmiento. Algunos valientes vecinos de la zona céntrica aprovecharon la oportunidad para practicar cacería en su propio barrio, atrapando al hermoso ejemplar. Pero una historia quizá más extraña ocurrió a mediados de la década del 60, cuando el circo de los hermanos Rivero llegó a la ciudad ubicando su carpa en el terreno de Cochabamba y Dorrego. Una de las principales atracciones era su espectacular elefante. Pero las inclemencias del tiempo afectaron al animal, que contrajo una grave afección que terminó con su vida. El circo debió sobreponerse al dolor de la pérdida y conseguir un lugar donde el pobre paquidermo pudiera descansar en paz. Tarea nada sencilla. Luego de muchas idas y venidas, fue enterrado en las inmediaciones del Cruce Alberdi, sitio en el que se encuentra hasta nuestros días. Lo que nos faltaba, un toro furioso. Libro, ¿qué explicaciones me puedes dar para esto? Verá, inspector, en la esquina noreste de Córdoba y Dorrego se inauguró el 12 de noviembre de 1899 una plaza de toros. Estaba realizada en madera, tenía forma circular y podía albergar entre 3.000 y 6.000 personas. Recibía el nombre de Coliseo. Su ruedo recibió a toreros y cuadrillas españolas. Pese al entusiasmo de muchos, en especial del público femenino, la fiesta taurina no prosperó por la oposición de los sectores sociales influyentes que argumentaban crueldad contra los animales. En marzo de 1910 se prohibió este tipo de espectáculos dentro del municipio. A lo largo de su historia, Rosario sufrió el azote de distintas plagas. A principios del siglo XX, las quintas linderas a la ciudad atraían a las langostas, que atacaban y comían todo lo que encontraban a su paso, incluyendo las plazas y los domicilios particulares de la ciudad. Los ciudadanos trataban de eliminarlas con fuego o directamente a los pisotones. Pero otra plaga más peluda invadió la ciudad. Alrededor de 1850, en el terreno que hoy ocupa la Plaza Montenegro, funcionaba el Mercado Sur de frutas y verduras. Este gran edificio fue invadido por una impresionante cantidad de ratas. Para combatir la plaga fue necesario desalojar el lugar, levantar el piso y proceder a la matanza de los roedores. Operación en la que intervinieron peones y muchachos armados con garrotes, como también perros y gatos. Ese día se retiraron 7 carros llenos de ratas sacrificadas y entre ellas 6 o 7 gatos que vivían dentro de las cuevas en armonía con los roedores. Este mercado se demolió en 1903. Como si esto fuera poco, otra plaga competía en número con los habitantes de la ciudad. Una impresionante colonia de murciélagos habitaba en la cúpula del edificio de tribunales construido en 1908 en calle Santa Fe y Moreno. Al principio había sido tomado por las palomas, pero luego fueron desplazadas por los ya mencionados murciélagos, que proliferaron aún más desde la desaparición de sus depredadores naturales, las lechuzas, seguramente extinguidas por la pulverización con agroquímicos en los alrededores. Dicen que fue la colonia de murciélagos más grande de Latinoamérica. ¡Maldición, camaradas! Parece que de esta no salimos vivos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Auch! ¡Auch!
Este es el Cementerio El Salvador. Fue inaugurado en 1856. Su aspecto monumental tiene influencias de tradiciones arquitectónicas y urbanísticas europeas, especialmente francesas. No casualmente, su estructura es similar a la del cementerio de Montparnasse. Pero antiguamente el cementerio de Rosario estaba en otro lugar. En la ciudad de Rosario, el Camposanto, el barrio de los muertos, fue cambiando de lugar a medida que la ciudad iba creciendo. El primer cementerio se ubicó en los alrededores de la capilla llamada del Rosario por el año 1731. Según su posición social, los difuntos se enterraban dentro de la capilla o en sus terrenos aledaños. Entre 1765 y 1810 se sepultaron allí cerca de 1.600 personas. El segundo cementerio data aproximadamente a principios del siglo XIX. Estaba situado sobre la barranca del Paraná, en el mismo lugar que luego ocuparía la estación de trenes Rosario Central. En 1856, esas tierras fueron vendidas al ferrocarril y los despojos son trasladados al nuevo cementerio El Salvador. Pero por abandono de sus familiares o por desidia, muchas sepulturas no fueron trasladadas, permaneciendo en su interior los restos humanos. Las obras de construcción de la estación Rosario Central dejaron al descubierto cráneos y un sinnúmero de osamentas. En la antigüedad, los días 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos o Día de Todas las Almas, se celebra masivamente en los terrenos del cementerio. La población acudía con flores, bebidas y comida y pasaba todo el día junto a las tumbas de sus difuntos. Era una celebración colorida y alegre. Se comía y bebía por todo lo que no pudo comer y beber el muerto. En Rosario este ritual fue prohibido a principios del siglo XX porque los parientes se propasaban con la bebida y se armaban grescas y peleas. El cementerio El Salvador está ubicado en una zona densamente poblada. Es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Esta convivencia urbana entre vivos y muertos produce algunos encuentros inesperados. Frente a la entrada del cementerio El Salvador tenía su parada la línea de colectivos 114. Cuenta la leyenda que una madrugada un chofer de esta línea manejaba cansado cumpliendo con su última vuelta con el coche vacío. Al pasar frente a la parada del cementerio, la blanca figura de una niña se cruzó frente a los faros del coche sin darle tiempo a frenar. El colectivo arrolló a la niña y el colectivero, aterrorizado, decidió huir dejando el cuerpo atrás. Después de manejar unos minutos a toda velocidad, vio por el espejo retrovisor que la niña atropellada estaba justo detrás de él. Todos los colectiveros de la línea 114 se encontraron una y otra vez con espíritus provenientes del cementerio, hasta que, por cansancio y miedo, decidieron sacar esa línea de circulación. Amanece, camarada. Estamos salvados. La luz del sol se llevará a estas almas en pena. Mira dónde terminamos, viejo amigo. El libro tenía razón. No soy más que un viejo investigador sin nada que investigar. Ya es tiempo de jubilarnos y tomarnos vacaciones.
A veces me acuerdo de esa lejana ciudad, Rosario de Santa Fe, y me pregunto si cada noche revivirán sus misterios. Espero que quienes viven en esta ciudad, sobre todo los más jóvenes, aprendan a cuidar esas maravillas y las salven de su desaparición. Vamos, abuelo, a ver si usas esa narizota que tienes para rastrear un buen sándwich de milanesa.